Bien, hola a todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de digestión y absorción de lípidos, ¿sí? Bien, empecemos. Te decimos que los principales lípidos de la dieta, ¿sí?, van a ser los triglicéridos, los fosfolípidos, los ésteres de colesterol, las vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Bien, es decir, que los principales lípidos de la dieta van a estar constituidos por estos compuestos. Bien, los más importantes van a ser los triglicéridos, ¿sí? Pero aún así vamos a verlos a todos. Bien, recordemos un poquito las fórmulas de estos compuestos. Bien, tenemos acá un triglicérido, ¿sí? Que recordemos estaba formado por una molécula de glicerol que se unía en unión éster, bien, con ácidos grasos, ¿sí? Y así formaba el triacilglicerol. Bien, acá tenemos a la molécula del colesterol, el cual recordemos deriva del ciclo pentano peridofenantreno. Bien, y si el colesterol está esterificado, quiere decir que va a formar una unión éster a nivel del hidroxilo del carbono número 3. Es decir, que acá va a formar una unión éster con un ácido graso, ¿sí? Veamos, este es el colesterol esterificado, ¿sí? El cual a nivel del carbono número 3, a nivel de su hidroxilo de este carbono número 3, formó una unión éster con un ácido graso. Bien, R viene a representar cualquier ácido graso, ¿sí? R representa un ácido graso, bien, el que sea, ¿sí? Ahora, esta es la molécula de un fosfolípido, específicamente es la fosfatidilcolina, bien, que recordemos que un fosfolípido está compuesto por un ácido fosfatídico, bien, en este caso es un glicerofosfolípido, ¿sí? Formado por un ácido fosfatídico y por otra molécula que en este caso es la colina, bien, formando el fosfolípido, que es el glicerofosfolípido, la fosfatidilcolina, ¿sí? Ahora, este es un bitámero de la vitamina D, se les puse la fórmula como para que vean también, bien, cómo es un bitámero de la vitamina D, ¿sí? Ahora, todos estos compuestos, bien, la digestión de todos estos compuestos va a estar favorecida por las sales biliares, que ya vimos en el video de bilis, ¿sí? Estas sales biliares lo que hacían era agarrar una gota de lípido, bien, y formar micelas, ¿sí? Pequeñas micelas, ¿sí? Es decir, gotitas más pequeñas de lípidos encerradas en micelas. Estas micelas, ¿sí?, lo que hacían era ofrecer una gran superficie de ataque para que actúen las enzimas hidrolíticas, ¿sí? Enzimas hidrolíticas que van a tender a hidrolizar esos lípidos, ¿bien? Como son enzimas hidrolíticas van a utilizar agua, ¿bien? Por ejemplo, vamos a ver a las lipasas o a la colesterol esterasa, como por ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos o recordemos cómo actúan estas sales biliares, ¿sí? La sal biliar, que la tenemos acá, bien, como ejemplo, vemos que acá tenemos la gota grande de lípido. La sal biliar lo que era o lo que hacía eran formar micelas, ¿sí? Vemos que acá forma micelas, ¿sí? De esta manera permitía que las enzimas hidrolíticas pudieran actuar más rápidamente o más fácilmente, ¿sí? Vemos que lo que hizo la sal biliar fue romper la gota de lípido en pequeñas gotitas, ¿sí? Formándose estas micelas que hacen que las enzimas hidrolíticas puedan actuar más fácilmente o más rápidamente. Bien, ahora, otra imagen más de lo mismo, ¿sí? Tengo una gota de lípido, ¿sí? Un glóbulo graso, el cual, por medio de una sal biliar, que recordemos que tiene una parte hidrofóbica afín a la grasa, y una parte hidrofílica afín al agua, bien, la cual va a tender a hacer que esta gota de lípido forme pequeñas gotitas, ¿sí?, en micelas. Bien, como vemos, la parte amarilla, que es la parte hidrofóbica, mira hacia la parte, digamos, del lípido, ¿sí? Y la parte, luego las bolitas verdes, que son la parte hidrofílica, miran hacia el agua. Bien, y acá nos quedaría la grasa emulsificada en micelas, para que así puedan actuar las enzimas hidrolíticas que van a hacer la digestión de estos lípidos. Bien, ahora, como ya vimos, ¿sí?, qué hacían las sales biliares, esto está mucho mejor explicado en lo que es, digamos, el video de bilis, ¿sí? Vamos a pasar a ver la digestión de estos
tres compuestos, ¿bien? Del triglicérido, de los fosfolípidos y de los ésteres de colesterol, ¿bien? Entonces, empecemos con los triglicéridos, ¿bien? Los triglicéridos, ¿sí? Acá vemos la fórmula. A nivel de la boca, ¿sí? Va a actuar la lipasa salival, pero tiene una acción insignificante, nula. ¿Por qué? Por el poco tiempo que está el alimento a nivel de la boca, ¿bien? Entonces, a nivel de la boca, ¿sí? La acción es nula, ¿sí? Nada de digestión a este nivel, ¿sí? Ahora, si pasamos al estómago, bien, acá, el triglicérido, ¿sí? Va a actuar la lipasa gástrica, ¿sí? La lipasa gástrica, una enzima hidrolítica, lo que hace es atacar uniones éster del ácido graso en el carbono número 1. Es decir, que puede atacar acá, ¿bien? O puede atacar acá, ¿sí? Esta lipasa gástrica. Y deja como productos al 1,2 diacilglicerol, 2 monacilgliceroles y ácidos grasos libres. Veamos mejor esto. Tenemos a un triglicérido, y si decimos que esta lipasa gástrica ataca a nivel del carbono número 1, decimos que puede romper esta unión éster acá, ¿sí? Y dejar al 1,2 diacilglicerol como producto, porque rompió unión éster acá y liberó un ácido graso. Bien, también puede actuar a nivel del otro carbono, ¿sí? Este mismo rompe la unión éster, ¿sí? Libera el ácido graso y puede dejar como producto el 2-monacilglicerol. Bien, esta es la lipasa gástrica, ¿sí? Y como sabemos, se liberó el ácido graso, por lo tanto también deja como producto ácidos grasos. Bien, ahora, la presencia de esta enzima en el auto no es esencial, ¿sí? Esta enzima se encarga del 30% o el 10% de la digestión de los triacilgliceroles, ¿sí? Pero vemos que no es esencial. Va a ser esencial en los recién nacidos, ¿sí? Porque la presencia o digamos el nivel de esta enzima en los recién nacidos es, digamos, bastante baja. Por lo tanto, en ese caso sí sería esencial. Pero en los adultos se ha visto que no es esencial, ¿sí? Bien. Ahora, la siguiente etapa de la digestión del triacilglicerol se lleva a cabo en el duodeno. Bien. En el duodeno van a llegar, como ya vimos en el video de bilis, las sales biliares, ¿sí? Estas sales biliares lo que hacen es la emulsión de los lípidos, ¿bien? En este caso van a romper la gota de triacilglicerol y van a dejar pequeñas gotitas, ¿bien? En micelas, ¿bien? Estas micelas o estas sales biliares van a hacer que la lipasa pancreática pueda actuar, ¿sí? Más fácilmente. Pero ojo, estas sales biliares forman una capa, ¿bien? Una capa que no permite que la lipasa pancreática actúe, ¿sí? Entonces, va a tener que venir otra enzima, que es una colipasa, ¿sí? Así se llama, que retire esta capa de la sal biliar y ahora sí la lipasa pancreática va a poder actuar. Bien, recordemos bien, volvamos un poco con esto que puede llegar a confundir, ¿sí? Entonces, la sal biliar a nivel del duodeno formó la emulsión de lípidos, ¿sí? Formó pequeñas gotitas con el triacilglicerol, pero la sal biliar formó una capa, ¿bien? Una capa la cual no deja que la lipasa pancreática actúe para poder digerir, ¿bien? Al triacilglicerol. Por lo tanto, tiene que venir una colipasa, ¿sí? La cual va a retirar esta capa que forma las sales biliares y ahora sí la lipasa pancreática va a poder actuar normalmente. Bien, el producto final a nivel del duodeno van a ser ácidos grasos libres y 2 monacilgliceroles. Bien, también pueden quedar muy pocas cantidades de glicerol, ¿sí? Básicamente van a quedar 2 monacilgliceroles y ácidos grasos, bien, libres. Ahora, esta imagen también está muy buena, la vimos también en el video de bilis. Teníamos el ácido cólico que podía formar ácido glucocólico, ¿sí? O taurocólico a nivel del hígado por conjugación, el cual se neutralizaba con sodio y formaba la sal biliar, ¿bien? La cual estaba formada por una parte hidrofílica, ¿sí? Que dejaba expuestos sus grupos hidroxilo y una parte hidrofóbica afín a las grasas, ¿bien? Vemos que la sal biliar formó la micela, ¿bien? Y adentro
está el triglicérido, ¿sí? O el triacilglicerol. Bien, lo vemos acá adentro, ¿sí? Este triacilglicerol va a ser digerido por la lipasa pancreática a nivel del duodeno. Bien, esta lipasa pancreática termina dejando ácidos grasos libres y 2 monacilgliceroles, ¿sí? Ahora, por otro lado tenemos la digestión de los fosfolípidos, ¿sí? También en los fosfolípidos va a ser esencial la presencia de sales biliares, ¿sí? En los fosfolípidos va a actuar una enzima que es la fosfolipasa A2, ¿sí? Esta fosfolipasa A2 termina dando como producto lisofosfolípido y ácido graso libre. Vemos acá que tenemos el fosfolípido, específicamente la fosfatidilcolina, y vemos cómo actúa esta fosfolipasa A2 a nivel del carbono número 2, ¿bien? Vemos cómo actúa y rompe el enlace, ¿sí? Éster, dejando lisofosfolípido y ácido graso, que es este R2, libre, ¿sí? Ahora, los ésteres de colesterol van a ser digeridos, ¿bien?, por una enzima que es la colesterol esterasa. Esta enzima deja colesterol y ácido graso libre. ¿Qué hace la enzima? La enzima rompe acá, ¿bien? Rompe la unión éster y deja el ácido graso libre por un lado, ¿sí? Y el colesterol por el otro, ¿sí? Ahí rompió la enzima la colesterol esterasa. Esta enzima no es específica, ¿sí? Esta enzima puede romper las 3 uniones del triglicérido, ¿bien? Y también puede romper las ésteres, digamos, de vitaminas A, D y E, ¿sí? Es decir que esta enzima puede actuar también a nivel de las uniones ésteres de los triglicéridos y de las vitaminas A, D y E, ¿bien? Es decir que también se la llama como esterasa no específica, ¿sí? Y obviamente también en la digestión del colesterol vamos a necesitar a las sales biliares, ¿sí? Bien, ahora pasamos a lo que es la absorción de estos 3 compuestos. Vamos a hacer mayor énfasis en lo que es los triglicéridos, ¿sí? Como característica decimos que la hidrólisis total de por ejemplo, una grasa neutra, como por ejemplo un triacilglicerol, vamos a decir que no es necesaria, ¿sí? No es necesario romper todo el triacilglicerol para poder absorberlo, ¿sí? La mayor parte de la grasa neutra, por ejemplo el triacilglicerol, va a ser degradada en 2-monacilglicerol, ¿sí? Las sales biliares, como ya habíamos dicho anteriormente, participan en la absorción, ¿sí? Es decir, que las sales biliares no solamente van a participar en la digestión, sino que también en la absorción, ¿sí? Los compuestos finales de la digestión, bien, es decir, estamos hablando de monociclicéridos, ácidos grasos de cadena larga, lisofosfolípidos, colesterol, vitaminas liposolubles, van a ser incorporados a micelas, lo que le va a permitir difundir más fácilmente. Lo que dijimos acá anteriormente, ¿sí? Las sales biliares que formaban micelas, ¿sí? Y que permiten que estos compuestos puedan ser absorbidos a nivel del enterocito más fácilmente, ¿sí? La absorción de lípidos se va a completar en el yeyuno. También se lo pueden preguntar. Bien. Ahora, si hacemos énfasis en los triacilgliceroles, vamos a decir que el glicerol y los ácidos grasos que dejan estos mismos, bien, hablamos de ácidos grasos de cadena de 10 carbonos o menos, es decir, menos de 10 carbonos, es decir, ácidos grasos chicos, bien, no se van a incorporar en micelas, ¿sí? No hace falta que se incorporen en micelas estos ácidos grasos porque difunden pasivamente hacia el enterocito. Ya lo vamos a ver en una imagen mejor a esto, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos largos sí necesitan micelas, ¿bien? Y los ácidos grasos de 10 carbonos o menos no necesitan micelas, difunden pasivamente, igualmente que el glicerol, ¿sí? Ahora vemos esta imagen de la absorción de un triacilglicerol. Bien, vemos que acá tenemos el lumen, la luz intestinal. Acá tendríamos a la membrana apical del enterocito. Todo esto vendría a ser un enterocito. Membrana basolateral. Bien, intersticio, espacio intersticial, ¿sí? Ahora, vemos que los ácidos grasos, ¿sí?, mayores a 10 átomos de carbono, bien, ácidos grasos largos, y el 2-monacilglicerol, necesitan una micela para poder ser absorbidos hacia el enterocito más fácilmente. Por otro lado, vemos que los ácidos grasos de cadena corta, de 10 átomos de carbono,
o menos no necesitan una micela, sino que van a pasar pasivamente. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer más énfasis en qué pasa dentro del enterocito, ¿sí? Cómo es que estos ácidos grasos terminan formando triacilgliceroles adentro del enterocito. Lo que sucede es muy simple, ¿sí? Tenemos el ácido graso, ¿sí?, de cadena larga, que entró al enterocito, ¿bien? Y va a producir o va a sufrir una reacción. Esta reacción que vemos acá dentro del enterocito, la ampliamos acá, ¿bien? El ácido graso de cadena larga se va a unir a una coenzima A por una enzima que es una tioquinasa, que va a utilizar ATP, va a dejar AMP más pirofosfato inorgánico y va a formar el acil-CoA o el ácido graso activado, ¿sí? Va a formar este acil-CoA, ¿sí? Que vemos acá específicamente el ácido graso por la tioquinasa, ¿sí?, que se unió o digamos incorporó una CoA, formó el acil-CoA, ¿sí? Ahora, gracias a este acil-CoA, bien, y este 2-monacil glicerol, se va a poder formar triacilglicerol. ¿Cómo es esto? Tenemos al acil-CoA, ¿sí?, el cual tiene ácidos grasos de cadena, bien, tiene ácidos grasos dentro de su estructura. Este acil-CoA va a poder donar ácidos grasos al 2-monacil glicerol, ¿sí?, el cual recordemos que este 2-monacil glicerol, bien, tiene uniones hidroxilos que no están en uniones éster, bien. Entonces lo que hace el acil-CoA es transferir ácidos grasos en unión éster a este hidroxilo y así formar, bien, triglicéridos, ¿sí? Formar un triacilglicerol, como acá lo vemos, ¿sí? Hizo unión éster acá y formó el triacilglicerol. Bien, este triacilglicerol puede unirse con colesterol, fosfolípidos y apoproteínas y formar un compuesto grande que es el kilomicrón, que va a ir hacia los vasos linfáticos. Esto lo vamos a ver mejor en el metabolismo de lipoproteínas. Bien, ahora, esta no es la única vía para poder formar triacilglicerol, sino que también lo vamos a poder hacer por otra vía, que es la de glicerol trifosfato, ¿sí?, en el cual el glicerol trifosfato, el glicerol, ¿sí?, el cual por una enzima que es la gliceroquinasa, que necesita ATP y deja ADP, forma glicerol trifosfato. Este glicerol trifosfato, bien, va a poder recibir ácidos grasos del acil-CoA y así formar el triacilglicerol, ¿sí? Ahora, por otro lado, también vamos a ver que el enterocito tiene glucólisis, ¿sí? Sufre, digamos, el proceso de la glucólisis, obviamente. Esta glucólisis, como sabemos, deja el intermediario que es la dihidroxiacetona-fosfato, la cual, por una enzima que es la glicerofosfato deshidrogenasa, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver a la reacción de derecha a izquierda, ¿bien? Por esta enzima glicerofosfato deshidrogenasa, lo que hace es utilizar NAD reducido, dejándolo como oxidado, y forma glicerol trifosfato. Esta reacción la vamos a ver en el metabolismo del glicerol, igualmente que esta, ¿sí? Vamos a entender mucho mejor este proceso en el metabolismo del glicerol. Ahora, este glicerol trifosfato puede recibir, bien, ácidos grasos del acil-CoA y formar triacilgliceroles, los cuales van a formar kilomicrones y van a ir hacia los vasos linfáticos, ¿sí? Por otro lado, el ácido graso de cadena corta, bien, o menor de 10 átomos de carbono o menor a 10 átomos de carbono, va a poder difundir pasivamente, como ya dijimos, ¿sí? Y va a salir también pasivamente y va a ir hacia la vena porta, ¿sí? Hacia los capilares de la vena porta, ¿bien? Ahora, eso sería en cuanto a la absorción de triacilgliceroles, ¿sí? Esto es lo que más les pueden preguntar. Ustedes si pueden copiar, ¿sí?, o aprender este esquema y esta reacción y ya saben cómo se absorbe básicamente un ácido graso, ¿sí?, a nivel del enterocito y cómo es que forma un triacilglicerol para que estos vayan hacia los vasos linfáticos por medio de kilomicrones, ¿sí? Ahora, el colesterol, ¿sí?, también va a ser absorbido en intestino y es incorporado también a kilomicrones. Vamos a ver que esto es muy importante en el metabolismo de lipoproteínas, ¿sí? Por otro lado, los fosfolípidos van a ser degradados a nivel del enterocito. Cuando son absorbidos, los fosfolípidos son, digamos, degradados
¿sí? Y los productos de estos fosfolípidos van a ser incorporados en la célula, ¿sí?